pequeñas, hay muchas y muy grandes. Pasamos ahora a la parte de la gestión energética, sobre todo en la parte de la energía hidroeléctrica. Ingeniero geólogo Aurelio Ochoa, usted que ha estudiado muy bien este tema de la gestión energética, ¿se está gestionando adecuadamente nuestros recursos hidráulicos en el Perú? ¿Te creo? Bueno, ¿qué cosa hay que hacer para asegurarnos el abastecimiento en el futuro de la hidroenergía? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Respondiendo a tu pregunta, en realidad tenemos la buena voluntad, como siempre lo hemos tenido. Lamentablemente en la práctica ello no se materializa, no se tangibiliza, como lo ha señalado el colega. El dilema es que hay entidades que a veces se crean, pero que no se les dan los suficientes recursos, y eso justamente hace que adolezcan pues, de una serie de problemas, ¿no? Arrastren, como en este caso estamos viendo que no tenemos, por ejemplo, un inventario ni siquiera de lagunas, en fin, de manantiales. Me parece que esa es una figura que justamente demuestra todo lo que nos todavía falta hacer en el Perú para poder por lo menos tener un inventario de nuestros recursos, pero adicionalmente viene lo otro, en el caso del ciclo del agua, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de las lluvias. Imagínense que la Autoridad Nacional del Agua justamente se ha dado con la ingrata sorpresa que las estadísticas se han quedado pues en los años 70, 80, ¿no? De una serie de ríos. Y esto, por ejemplo, se ha podido apreciar en el caso concreto de Inambari, ¿no? Con este proyecto que se tiene con Brasil. Entonces, esta gente cuando vino se dio con esa ingrata sorpresa que no había pues estadísticas de precipitaciones, en fin, para poder saber exactamente cuál era el potencial, ¿no? O sea que los brasileños tuvieron que hacer ellos mismos algún estudio. Que han tenido que hacer, y nosotros tenemos ahí unos estudios que datan de los años 70, hecho por una cooperación técnica con los alemanes y Electroperú. Pero al final, en esa época, de una manera, digamos, bastante provisional, se había estimado, por ejemplo, en 70 megawatts el potencial que se tenía hidroeléctrico, 70.000. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente ahora, cuando se ha tratado de escudriñar, se ha visto de que eso es muy relativo, ¿no? Porque los cambios que han habido, los cambios climáticos, en este caso, en los últimos 30 años, por ejemplo, pues, o 40 años, han sido bastante notables. Entonces, creo que lamentablemente adolecemos en este caso de información que nos permita partir, ¿no? Digamos, a emprender proyectos como el que estamos comentando. Entonces, ¿qué pasa? Eso justamente limita en cierta manera inclusive el poder de negociación de nuestro país cuando en este caso tiene que celebrar convenios, en este caso concreto de Brasil. Hay que tener información. Información es lo básico, porque de lo contrario, digamos, la otra parte que de todas maneras recordemos que está cerca de la frontera, ¿no? El caso de Inambari, entonces ellos tienen lógicamente una serie de, digamos, de lugares donde ellos tienen estas estadísticas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos sí hablan, digamos, en este caso negocian con una información mucho más sólida y sobre todo pues mucho más antigua, ¿no? Entonces, esa es una situación que de todas maneras nos debería poner en alerta. Ahora, que tenemos potencial, definitivamente que lo tenemos en el caso de la vertiente atlántica. Es una cosa que, por ejemplo, habría que a la población también tranquilizarla, ¿no? Cuando se habla del cambio climático en general, los efectos son hacia lo que sería la vertiente pacífica, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos viendo que los glaciares se vienen, ¿no es cierto?, vienen desapareciendo gradualmente y todas esas cosas, pero recordemos que eso es bastante relativo, eso corresponde tan solamente a lo que sería la vertiente, ojo, la vertiente pacífica, pero la mayor parte de nuestro potencial está en realidad en la vertiente atlántica, y esa lógicamente es de lejos, digamos, mucho más sólida en este caso, mucho más grande que lo que sería lo de la costa. Ahora le vamos a seguir en el siguiente bloque. Estamos en Encuentro con la Ciencia, soy Modesto Montoya, conversando con Flúquer Peña del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico y con Aurelio Ochoa, experto en energía. Volvemos en algunos minutos después de la pausa. Gracias por seguir con nosotros, amigos, en Encuentro con la Ciencia. Soy Modesto Montoya, conversando con Flúquer Peña del INGEMET y Aurelio Ochoa, experto energético. El tema es qué podemos hacer para asegurar el abastecimiento en agua y en energía en este tiempo que se anuncia efectos un poco controversiales del cambio climático.
decías, Aurelio, entonces que la diferencia que hay en la cuenca del Pacífico y el Atlántico nos hace tomar precauciones en algunos campos. Sí, es interesante, como te señalaba, diferenciar, ¿no? Cuando se habla de cambio climático en general, lo que tratamos es de comprender todo el territorio, obviamente, como que estuviese súper afectado y que las lluvias van a desaparecer en la selva y que no va a haber, se va a volver un desierto. Bueno, efectivamente, pero seguramente de acá pues unos 500 años y ya nosotros seguramente ya estaremos hechos polvo, ¿no? Ahora, en el caso de la costa concretamente, es cierto, estamos viendo, ¿no?, la desaparición de muchos nevados, en fin, eso es cierto y eso es consecuencia del cambio climático, pero felizmente en el caso de la selva, bien lo que parecería es incrementarse, ¿no?, las precipitaciones, y hemos visto todas estas inundaciones que las observamos a diario en los noticieros, en fin. Entonces, nuestro potencial en realidad está en el caso de la vertiente atlántica, pero tampoco descuidemos el caso de la vertiente pacífica, porque las napas freáticas en este caso, ojo, están cargadas en algunos sitios, ahora en otros están súper depredados, como en el caso de Ica probablemente, pero en el norte no, en el norte estamos observando, por ejemplo, el desarrollo, y eso hay que alegrarse. Si nosotros vamos, por ejemplo, entre Piura y Talara, nosotros podemos ver de que lo que anteriormente eran unos esporádicos algarrobos, hoy día vemos, ¿no es cierto?, vemos miles de hectáreas sembradas de caña de azúcar y precisamente irrigadas con aguas subterráneas, o sea, aprovechando las napas freáticas. Entonces me parece que hay una subutilización de las napas freáticas en nuestro país, en algunos, sobre todo en la parte norte. Entonces sí tenemos potencial, pero lo que hay que hacer es estudiar, y creo que lo que señalaba el colega Lingemet, entonces lo que tiene que hacerse precisamente es toda una evaluación, hacer un inventario de ese potencial. Entonces no solamente estar esperando, viendo de que si cae o no cae la lluvia, o sea, lo que habría, o hay o no una desaparición de nuestros glaciares, sino lo que habría que ver qué otro potencial tenemos entonces que pueda sustituir. Ya estamos hablando en el caso de la selva, señalábamos que tenemos un inmenso potencial y creo que deberíamos aprovecharlo, pero para eso precisamente lo que se tiene que hacer es estudiar. Entonces, ¿cuánto de recursos tenemos exactamente? ¿Es cierto que tenemos lo que se señalaba, o es que tenemos menos, o que tenemos más? Entonces eso, por ejemplo, falta dilucidar, y creo que lo que hace cuestión de 72 horas, por ejemplo, el representante de la empresa esta brasilera, ¿no es cierto?, del consorcio, ha señalado que van a esperar un año más, porque efectivamente no solamente es la cuestión de la licencia social, sino que adicionalmente hay una serie de estudios que faltan hacerse. Entonces yo pienso que está bien lo que, digamos, esta postergación, porque no puede hacerse así apresuradamente cuando no se tienen los datos suficientes y lógicamente menos todavía la licencia social correspondiente. Ahora, hay un asunto, Aurelio, que no hay que desdeñar. Hay muchas ONGs que están con financiamiento exterior, que están un poco oponiéndose a la instalación de cosas como Inambari, por ejemplo, la hidroeléctrica. Se dice que esta inundación de terreno va a causar la desaparición de innumerables especies y que puede ser peligroso en todo caso para el área. ¿Tú estás del lado de las ONGs o de...? No, yo estoy del lado de mi país, de nuestro país, ¿no? Entonces, en este caso, y de la ciencia, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar son las precauciones. Lo curioso del caso es de que originalmente, por ejemplo, se había pensado, inclusive antes de las reclamaciones, que podía abarcar una mayor área. Y curiosamente, frente a la presión de la gente, o sea, de los pobladores, ¿no es cierto?, se ha disminuido esa inundación. Entonces, simplemente disminuyendo en este caso el horizonte, o sea, la cota correspondiente. Entonces, yo pienso que se puede ir a, digamos, todavía más allá, de tal manera que sea lo mínimo que pueda inundarse, porque justamente lo curioso del caso es que en el Brasil son mucho más estrictos. Entonces, lo que se está viendo es donde son menos estrictos. ¿Y dónde son menos estrictos? Al inicio de la cuenca, en este caso, en el Perú, ¿no? Entonces, creo que allí habría que tener bastante cuidado y ponerse en el punto medio, o sea, tampoco no exagerar que no hay que hacer ninguna obra, porque son recursos que debemos explotar. Lo que hay que tratar de ver es cuál es el punto medio que no vaya a afectar precisamente el ecosistema, ¿no? Porque tampoco por hacer una obra, no importa que pueda pagar, indemnizar, como se está pensando en los 200 millones de dólares, no es el asunto de pagar, sino de que podría estar, ¿no es cierto?,
digamos, consolidando una situación negativa por el resto de lo que queda de la Amazonía. Entonces me parece que había que tener de todas maneras, digamos, un punto medio en el cual se vea, oiga, ¿cuál es lo máximo que requiero para poder